tal, hermanos? Buenas tardes, el Señor les bendiga. Estamos nuevamente aquí en la casa del Señor para seguir edificándonos en su palabra. Pero antes de comenzar este mensaje vamos a hacer una oración para dar inicio al tema, el cual hoy lo tenemos preparado. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por el amor y la misericordia que tú derramas día con día hacia todo tu pueblo y toda tu creación. Señor, yo te ruego que nos guardes en el hueco de tu mano, que nos saques en victoria y adelante en cualquier asunto que hemos de hacer y hemos de atender. Señor, declaramos que somos siervos inútiles y fuera de ti no hay nada, Señor. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, yo te ruego por todas aquellas personas que estén pasando por tribulación y angustia, que hayan caído a manos de hombres perversos y sanguinarios que se gozan con la maldad de los demás. Señor, yo te pido que tú los confundas a esas personas, Padre, y que tu justicia llegue a ellos y que le des, Señor, de acuerdo a sus transgresiones. Padre, yo te suplico en esta tarde, Señor, que tomes el control de este mensaje, Señor, que es de edificación, Padre, para reflexionar acerca de tu palabra y seguir instruyéndonos cada vez más en ti, Padre. Señor, recibe toda la honra y todo el poder, la gloria, la riqueza y la majestad, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pues el día de hoy el mensaje que traemos se le denominó la ley y la gracia. Y antes de comenzar a leer las primeras citas, los primeros versículos, vamos a dar unos datos que traemos, ¿verdad? Para que se entienda de mejor manera las citas que vamos a leer. Los judíos hasta el día de hoy aseguran que en el monte Sinaí o en el Sinaí se les entregaron dos leyes, la ley escrita y la ley oral, también conocida como el Talmud. ¿De dónde lo sacan ellos o por qué lo dicen? Pues solamente ellos lo saben. Pero una cosa sí es cierta, cuando revisamos la escritura, que solamente se ha dado una ley, que es la ley escrita, la cual fue dada a Moisés para que se la comunicara al pueblo de Dios, en aquel tiempo los judíos o los hebreos. Y vamos a dar un pequeño resumen qué es lo que contiene estas dos leyes, la ley escrita y la ley oral, conocida como el Talmud. Dice que la ley escrita está conformada, es un resumen rápido, dice que tiene mandamientos, estatutos, preceptos, normas, reglas e instrucciones para diferentes áreas de la vida del hombre, tales como judiciales, religiosas, morales, de purificación, cómo hacer ofrendas, cómo hacer votos, cómo guardar las fiestas del Señor, las cuales le dio Moisés. ¿Cuáles son esas fiestas? La fiesta de Pascua, de tabernáculos, de expiación, de trompetas. Son aproximadamente entre 6 o 7 fiestas que el Señor le dio a su pueblo por medio de Moisés. También tiene procedimientos para el sacerdocio, para los sacerdotes, así como para el sumo sacerdote. En resumen, más o menos así es como está compuesta la ley escrita, la ley de Moisés, donde también trae otras cosas como cuando alguien le presta a su hermano, dice el Señor que le marca un porcentaje, aproximadamente de 2 o 3%, y quien se pase de ese porcentaje y le cobre más a uno de sus hermanos o a su prójimo, ya está infringiendo la ley del Señor, ya que Él no permite eso, y si uno lo hiciera, eso es usura. De este tipo de normas, regulaciones, instrucciones, es como está conformada la ley escrita, la ley de Moisés, en resumen. La ley viene de la palabra hebreo Torah. Esta palabra quiere decir instrucción o instrucciones. Así que podemos decir que en el Sinaí a los hebreos se le dieron instrucciones o instrucción para todas las áreas de su vida. Después damos un pequeño resumen también acerca de la ley oral. Esta está conformada por anécdotas, testimonios, experiencias de rabinos, así como costumbres, tradiciones de los ancianos, le llaman ellos, o de los padres, son todas esas personas desde los tiempos de la conquista de Canaán. Así es más o menos como está conformada la ley oral, y también tiene sus normas, estatutos, reglas, procedimientos derivadas de la ley de Moisés.
El punto aquí a destacar es que ellos dicen, o ellos le prestan mucha más atención a la ley oral o el Talmud. ¿Por qué razón? Dicen que es un filtro para poder cumplir la ley de Moisés. Ellos dicen que si cumples tú con el Talmud o la ley oral, puedes cumplir fácilmente la ley escrita, la cual les fue dada. Y pues vamos a poner unos ejemplos acerca de estas, vamos a llamarle tradiciones, doctrinas de los rabinos, de los judíos, de los escribas y de los fariseos. Dicen ellos, es un ejemplo, que cuando uno se levanta se debe de levantar sobre su costado izquierdo, empezarse a poner el zapato izquierdo, después el derecho, amarrarte el derecho y terminas con el izquierdo, lavarte una cierta cantidad de veces las manos al día y de una cierta manera a la hora que uno va a comer. Y así mucho tipo de esas costumbres. También hay otro ejemplo, vamos a poner, dicen ellos que, bueno, hay un pasaje en donde dice, no cocerás al cabrito en la leche de su mamá. Ellos dicen que esa es una interpretación que quiere decir, no comerás mantequilla, queso o leche o lo que ahora conocemos como lácteos y sus derivados. Así que, pues cuando uno lee ese texto se entiende, ¿no? Que no hay que cocer al cabrito en su leche, pero ellos sacan esa traducción. Más aparte en la ley escrita se agregan más libros, lo que es la Mishnah, un libro que contiene 6 libros, aproximadamente 527 capítulos, la Gemara, que es lo que conocemos nosotros como la numerología, y otros tipos de libros. ¿Y por qué ponemos todos estos puntos? Porque si hacemos un ejemplo y una suma rápida, dice que la ley aproximadamente más o menos tiene 300 mandamientos. El Talmud tiene más de 500 mandamientos. La Mishnah tiene más de 527 capítulos que también se traducen como mandamientos. Así que si nada más hacemos la suma de estos 3 libros, ya van más de 1300 mandamientos. Nos falta agregarle los libros como es la Cábala, o un libro que habla sobre gnosticismo y la Gemara y otro tipo de libros que ellos utilizan para su enseñanza desde los tiempos antes del Señor Jesús, en los tiempos del Señor Jesús y en estos tiempos. Y pues ahí es donde se cumple la palabra en donde el Señor decía que ellos, los escribas y los fariseos, los ancianos, imponían cargas pesadas en los hombros de los hombres y que ellos ni con un dedo las tocaban o las movían, porque pues si estamos hablando de más de 1300 mandamientos, pues eso pasa de difícil a muy difícil, ¿verdad? ¿Y quién va a poder cumplir esa cantidad de mandamientos en un solo día o en un cierto periodo? Así que pues una vez que explicamos en resumen acerca de estas dos leyes, la que es la ley escrita y la ley oral, vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 1, y después pasamos al 5. Dice en el 7:1 de Marcos: se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Este versículo hay algo que hay que destacar. Dice que los fariseos y los escribas iban de Jerusalén hacia donde se encontraba el maestro, el Señor, enseñando. Sabemos que él enseñaba en pueblos, aldeas, ciudades pequeñas, y también iba a Jerusalén, pero dice que salían de Jerusalén hacia donde estaba el Señor Jesús. ¿Con qué propósito? Pues sabemos que el propósito que ellos, a lo que iban a escuchar al Señor, era según ellos para ver qué es lo que el Señor decía mal acerca de sus enseñanzas. ¿Quién los mandaba? El Sanedrín. El Sanedrín sabemos que son todos aquellos sacerdotes de más alta jerarquía y sumo sacerdote que después conspiraron contra el Señor y lo entregaron a los romanos para que fuera crucificado. De ahí es donde salían, de Jerusalén, hacia donde se encontraba el Señor. Después vamos al versículo 5 de Marcos 7. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Para ellos manos inmundas era que no se habían lavado las manos, o no se habían lavado las manos como ellos decían que se debían de lavar. Y ellos mismos dicen conforme a la doctrina de nuestros ancianos. Y después el Señor Jesús le responde
Hipócritas, bien profetizó de ustedes o de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Seguimos en el 8, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí el Señor se está refiriendo a lo que explicábamos en el inicio, a lo que ellos le llaman el Talmud o la ley oral, que está lleno de tradiciones, de doctrinas y de posturas teológicas de ellos mismos, de su tiempo. ¿Por parte de quién? De rabinos o de maestros o escribas o intérpretes de la ley. Y dice en el 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ellos ponían más énfasis o hacían más caso a su ley oral que a lo que se les había entregado o confiado en el Sinaí, así invalidando lo que Dios les había dado por medio de Moisés. A eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Después dice en el 10, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, o vosotros decéis: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué es corbán? Dice que corbán es un regalo o una ofrenda a Dios, solamente verbal o de palabra. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos decían, bueno, ellos iban con el sacerdote o ellos mismos iban con otro sacerdote y decían: todos mis bienes materiales o mis posesiones las ofrendo a Dios. Y al ofrendarlas a Dios, pero solamente verbal o de palabra, me desligo del compromiso de que tengo que honrar a mi padre y a mi madre. ¿Cómo es esto? Dice uno de los mandamientos de la ley del Señor, dice: honrarás a tu padre y a tu madre. Y no solamente se limitaba a ser irrespetuosos, sino que también los hijos o el hijo de esos padres tenía que hacerse responsable cuando los padres, por alguna razón, ya no fueran autosuficientes o ya no pudieran trabajar. Tenía que asumir esa responsabilidad de darle el sustento o ver por los padres. Pero ellos decían: todo lo que tengo es corbán, o sea, lo ofrendo a Dios solamente de palabra, y se desligaban de esa obligación. Y ahí mismo se los dice el Señor en el versículo 13: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Aquí les vuelve a decir: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, ustedes hacen una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que se les dio, se les instruyó o se les confió. Y les dice: y habéis transmitido. O sea, Él les viene diciendo: ustedes están con esto desde hace mucho tiempo, de generación en generación. Y de aquí vamos a otra cita para dar otro ejemplo más, que es Mateo, versículo 23. Aquí el Señor sigue hablando o lo sigue amonestando sobre esas tradiciones, sobre esas doctrinas que ellos enseñaban, que no venían por parte de Dios, que eran de ellos, y ellos así es como instruían al pueblo, siendo que lo único que tenían que hacer era instruir al pueblo con lo que se les había confiado, pero no lo hacían. Ellos estaban en su ley oral. Dice el 23 de Mateo, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y aquí vamos a poner mucha atención, mis hermanos, lo que dice el Señor Jesús: y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Perdón, hermanos. ¿Qué es lo que les dice aquí el Señor? Aquí les está diciendo que también hay enseñanza en la ley y lo están dejando de hacer. Dice que lo primero lo están haciendo bien, que es diezmar, pero dejan lo más importante, la ley, y les nombra 3 cosas
que van a encontrar en la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esas tres cosas van a encontrar en la ley. Él se los dice ahí, lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, o sea, las dos cosas: diezmar e instruirse en la ley. En el 24 les dice: guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Qué les estaba diciendo el Señor con esto? Pues que hacían lo fácil difícil. Simplemente tenían que instruirse en lo que se les había confiado, pero ellos estaban metidos en sus tradiciones, en sus doctrinas, en sus reglas, en sus procedimientos que ellos se habían inventado o ellos creían que eran buenos. Tal vez eran buenos, pero lo único que hacía era alejarlos del conocimiento de Dios. Y después de aquí nos vamos a Deuteronomio 28:3. Vamos a ver otra parte importante de para qué sirve la ley o para qué se les había dado la ley. Aquí ya vimos en Marcos que dice que los amonesta sobre las doctrinas, y en Mateo vemos que el Señor les dice que hay enseñanza. Entonces vamos a Deuteronomio 28, a partir del versículo 3, ¿qué es lo que les dice el Padre a su pueblo? Dice: bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, y bendito serás en tu entrar y en tu salir. ¿Qué quieren decir estos versículos o cómo los podríamos traducir el día de hoy? Dice que cuando yo voy a salir a trabajar, y si soy bendito en mi salir y mi entrar, así como salí de mi casa, así tengo que regresar, sin ningún contratiempo o que me haya sucedido algo inconveniente, a menos que sea la voluntad del Señor. Y no solamente eso, sino aquello que fui a hacer me va a salir bien o incluso mejor de lo que yo esperaba. Dice que también voy a ser bendito en donde yo viva, ya sea que viva en la ciudad o en el campo, ya sea que trabaje en la ciudad o en el campo. Y dice: bendita será tu canasta y tu arteza. Hoy lo podremos traducir como a los alimentos o a la alacena que uno tiene en sus casas. Dice el 7: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares, muy importante esto, mis hermanos, los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. El 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. El 12: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Aquí en estos pasajes el Padre está mencionando 2 veces que hay que guardar sus mandamientos para que venga la provisión por parte de Él. Y aquí en el 12 hay algo muy interesante, que es algo parentético con lo que dice Malaquías: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Qué es lo que dice Malaquías 3:8? Dice: probadme en esto, si no abriré yo la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunden. Por los textos que hemos estado leyendo, mis hermanos, dice que, o al menos hemos visto algunas cosas, dice que hay amonestación sobre esas doctrinas y no seguir los mandamientos o la palabra del Señor. Dice que también hay enseñanza en la ley. El Señor Jesús les menciona 3 cosas a los fariseos.
Y dice que también hay bendición por obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Hemos nombrado 4 o 5 cosas al menos. Vamos a leer el Salmo 19 para ver que las bendiciones por parte del Señor de atender a su palabra no paran, siguen, son más. Salmo 19, versículos del 7 al 10. Dice a partir del versículo 7, Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Por qué deberían de alegrarme mi corazón o el corazón del hombre atender los mandamientos del Padre Celestial? Pues porque tengo la certeza y la convicción que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo dentro de la voluntad del Padre y no algo que yo creo o pienso. Para eso es la ley. Dice Timoteo que toda la palabra del Señor es inspiración, o es inspirada por Él para instruir, redarguir, corregir y prepararnos para toda buena obra. El 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El 10, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila el panal. Aquí, por todos estos textos, vemos que las bendiciones por parte del Padre Celestial acerca de la ley son muchas. Bendición, convicción y certeza de lo que se está haciendo bien, porque ya hay una instrucción. Ya dijimos que la palabra ley viene de la palabra hebrea Torah, que quiere decir instrucción o instrucciones. Así que si yo estoy siguiendo las instrucciones, las ordenanzas, los estatutos, los mandamientos del Señor, eso me va a alegrar el corazón, porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, porque estoy siguiendo las instrucciones. Enseñanza nos dice el Señor Jesús, y amonestación sobre cosas que no debemos de seguir, más que solamente enfocarnos en escudriñar su palabra. Ahora, aparte de esas bendiciones, ¿qué otro propósito tiene la ley escrita? Aparte de todo lo que acabamos de leer. Dice que la ley expone y evidencia el pecado del hombre, sus malas obras y sus malos caminos, sus malos pensamientos y todo lo que está fuera de la voluntad del Padre. Y eso nos expone ante el juicio de Dios, ante el juez. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos transgredido su ley una y otra vez. Y eso lo dice Pablo en Romanos 5:20. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 7:7, Pablo también dice, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, del Padre, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es lo que decíamos, que la ley expone el pecado, nos sienta las bases para decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor. ¿Cuándo fue cuando se introdujo la ley en el pueblo de Dios? Fue introducida antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Si nos vamos al contexto histórico, cuando fue entregada la ley, antes de entrar a la tierra prometida, les entregó la ley y les dijo, no haráis como las naciones que yo arrojo delante de ustedes. ¿Qué hacían esas naciones? Pues esas naciones practicaban el pecado, la perversidad, eran naciones o tribus muy sanguinarias, muy bárbaras, hacían sacrificios a sus dioses Baal y Moloch. Esto también está aquí en la Escritura, y si uno se va a la historia universal, también sale que estas civilizaciones o reinos o tribus, sus deidades eran Moloch o Baal. ¿Y qué hacían?
¿O qué ofrecían a estos dioses? Pues ofrecían sacrificios de los hijos primogénitos. Dice que los aventaban vivos en fuego o los sacrificaban. Así es que es por eso que Dios, el Padre, les entrega a su pueblo la ley para que no hagan como ellos, para que se sienta un antecedente, lo que es bueno y lo que es malo, y así también las demás naciones sepan lo que al Señor no le agradan. Ahora, ¿por qué se está exponiendo estos versículos y se están dando estos datos acerca de la diferencia que hay entre la ley oral, que es el Talmud, o la ley escrita, la cual fue entregada en el Sinaí? Porque en el día de hoy en la cristiandad hay una fortaleza donde se dice que hay dos pueblos, dos novias, dos iglesias, una visible y una invisible, una espiritual y una terrenal o física. Y no es así, mis amados hermanos, solamente hay un pueblo, no hay dos y tampoco hay dos novias. ¿Y quién es ese pueblo? Es el que guarda la palabra del Señor, dado a sus siervos, a sus profetas y a su Hijo amado. Quien guarda toda su palabra, como viene escrita en Timoteo 3:16, que toda es inspiración de Él, ese es su pueblo. Dice que el Señor no hace acepción de personas, no importa la nacionalidad o el lugar del planeta donde uno viva. Todos pueden ser hijos del Señor, del Padre Celestial, hermanos del Señor Jesucristo y también nuestro Señor, pero guardando su palabra. Y Él mismo lo dice, el Señor Jesús, Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿A cuáles mandamientos se refiere el Señor Jesús? Pues a los que se dieron en el Sinaí. Dice que Él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que vino a cumplirla. ¿Y qué dice en Mateo 5, 17 y 18? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Mateo 5, versículos 17 al 18. Apocalipsis 21 dice, es algo parentético a lo que dice el Señor en esta cita. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. La pregunta aquí es: ¿ha pasado el cielo y la tierra? No han pasado, siguen siendo los mismos. Lo único que se ha pasado son muchas generaciones de hombres y muchos acontecimientos, pero el cielo y la tierra siguen siendo la misma. Que no les he dicho. Así que no podemos decir que la ley o los mandamientos de Dios han sido invalidados o ya no tienen en estos tiempos valía. Es por eso que el día de hoy se expone esto. Y para poner también esto un poco más en contexto, dice Apocalipsis 12:17. ¿Qué es lo que dice este versículo, mis amados hermanos? Dice: y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella y los que guardan, otra vez aquí lo menciona, los mandamientos de Dios. Cuando se refiere a Dios, sabemos que se refiere al Padre, al Creador. En el Antiguo Testamento es Jehová, Jehová o Yahweh, dependiendo de la traducción de su Biblia, mi hermano. Entonces dice: de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Está mencionando dos cosas: la ley y el testimonio. Apocalipsis 12:17. Y Apocalipsis 14:12 dice algo similar. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está otra vez nombrando dos cosas aquí Juan, quien escribió Apocalipsis, y lo que dice el Señor aquí en Juan 14:21, lo voy a leer rápidamente de nuevo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es
el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo quiero yo que el Padre me ame si yo digo o pienso que la ley en mi vida no aplica? No puedo ser amado. ¿Por qué? Porque estoy invalidando su palabra, como lo hacían los fariseos, lo cual leímos ahí en Marcos 7. ¿Qué les decía el Señor Jesús? Bien invalidáis los mandamientos de Dios con sus doctrinas. ¿De dónde vienen las doctrinas? De los dogmas. ¿Qué son los dogmas? Los pensamientos de los hombres. Así que esto es a lo que el Señor se está refiriendo. Y pues vamos a leer otra cita para que quede de una mejor manera, más entendida. Isaías 8:20. ¿Qué dice ahí en Isaías 8:20, mis hermanos? Y este versículo empieza con signos de admiración. Dice que los signos de admiración se usan para varias cosas, para indicar sorpresa, alegría, súplica o mandato, entre otros, en los textos. Así que leemos Isaías 8:20 y empieza así: a la ley y al testimonio, si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras sería no han entendido, o un dicho común por ahí se dice no les ha caído el 20, o no les ha llegado la iluminación por parte del Señor Jesús. Dice Isaías, a la ley y al testimonio, si no dijeran esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, ¿a qué testimonio se está refiriendo ahí Isaías? Para poner en contexto este versículo y no sacarlo de contexto. Isaías en el capítulo 7, 8 y 9 habla de Emanuel. Bueno, el Señor le dice, y le pondrás por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Sabemos que ahí se está refiriendo al Señor Jesús. Después en el 8 y en el 9 habla del Rey Mesías y del Mesías venidero. Así que sí se está refiriendo al Señor Jesús, no se está refiriendo a alguien más. ¿Y quién es ese testimonio? Si para dejarlo de manera más clara, lo vamos a ver aquí en... permítame, hermano. Es Juan, capítulo 5, versículos del 36 al 37. Juan 5, versículos 36 y 37. Y dice el Señor Jesús así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. En el 37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis oído su aspecto. Así que esto es parentético con lo que está diciendo Isaías 8:20. ¿Quién es el testimonio? El Señor Jesús. ¿Qué es lo que está hablando? De lo que está hablando Isaías. Y pues esto se expone el día de hoy, este tema, para que lo reflexione, lo escudriñe, mi hermano, para que sea de edificación a su vida. Porque hay posturas y doctrinas teológicas que dicen que pues al día de hoy la ley es inválida, ya no vale, es para otro pueblo, o para los judíos, o para el pueblo físico de Dios, y que para la cristiandad simplemente pues no vale. O sea, estamos en el tiempo de la gracia, y sí es cierto, estamos en el tiempo de la gracia, pero dice Pablo que por la ley él conoció el pecado, y el pecado, la ley expone el pecado, y ciertamente por medio de la ley y los mandamientos de Dios no alcanzamos salvación, sino solamente por el sacrificio de su Hijo amado, el Señor Jesús, recibimos perdón, salvación, vida eterna, y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida por gracia. Dice que la gracia es un regalo inmerecido por parte de Dios. No merecíamos ser salvados porque habíamos transgredido sus preceptos, sus mandamientos, pero por medio de la gracia
ahora somos salvos. Así que podemos ver que el Señor nos da todas las herramientas. Nos da su palabra, desde Génesis hasta Malaquías, y su ley, para instruirnos, redarguirnos y caminar conforme a sus mandamientos. Pero sabiendo el Señor que somos condenados, también pone la salvación por medio de la gracia, el sacrificio del Señor Jesús. Dice en el Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo sería que sobreabundó la gracia? ¿O a qué se refería Pablo con que estaba sobreabundando la gracia? Cuando hacemos la oración de arrepentimiento y recibimos a nuestro Señor como único y suficiente Salvador, ciertamente Él nos perdona y nos redime de cualquier pecado. Pero seguimos siendo hombres pecadores, y por eso su gracia sigue sobreabundando. Porque seguimos siendo lavados, seguimos siendo perdonados, y podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre y tener una comunicación, una relación por medio de la gracia, porque hemos transgredido su ley, su palabra. ¿Y de dónde vienen estas posturas, doctrinas, o por qué se dice esto de que invalidamos o decimos, no, pues ya la gracia para mí ya no es válida o no tiene nada que ver conmigo? A lo largo de la historia el Señor ha utilizado a grandes hombres para extender el reino de los cielos, predicarlo, abrir nuevas iglesias, llevar las buenas nuevas de salvación a diferentes naciones por diferentes hombres que han hecho grandes contribuciones a la cristiandad o al cristianismo. Voy a nombrar algunos ejemplos: Calvino, Lutero, Arminio, John Charles Darwin, Wesley, Agustín de Hipona, todos ellos grandes hombres que hicieron grandes aportaciones o trabajaron fuertemente para el Señor y para el Evangelio. Pero estos hombres también, cuando predicaban o cuando exponían, también ponían sus posturas, sus doctrinas, sus posturas teológicas. Y ciertamente la teología y investigar y escudriñar no es malo, pero al final de cuentas ellos también son hombres como nosotros y pueden tener errores. Pero si conforme a lo que hemos leído, dice que la ley y el testimonio, que es el Señor Jesús, las dos cosas van de la mano, sin invalidar nada. Así que si yo quiero que el Padre me ame, si yo quiero recibir bendición, debería de pensar, dejar de pensar o decir que la ley no sirve para nada, como yo he escuchado comentarios de ese tipo. Porque si no, qué tremendas cosas estaríamos diciendo. Estamos invalidando una porción, capítulos completos o un libro casi completo donde habla acerca de las instrucciones que el Señor dio, las cuales han sido para bendición, para su pueblo. Así que si yo quiero dejar de vivir solamente bajo la gracia, el amor y la misericordia, y también bajo la bendición del Señor, debería de comenzar a leer esos libros de Levítico, Números, Deuteronomio, donde habla sobre todas estas cosas que hemos estado hablando. Nosotros solamente lo hemos estado resumiendo para que se entienda este mensaje, pero realmente tardaríamos horas en hablar sobre todo esto. Ahora hay un pasaje en donde el Señor dice, con estos dos mandamientos cumples toda la ley. ¿Cuáles son esos? Para empezar, el que se lo pregunta dice que es un escriba o un intérprete de la ley. O sea, no es una persona casual que iba caminando por la calle, vio al Señor Jesús y dijo, le voy a preguntar esto. Ya dijimos en Marcos 7:1 que iban o los enviaban de Jerusalén hacia donde estaba el Señor. Y un escriba o un intérprete de la ley en su tiempo era una persona que, según ellos, era intelectual o muy inteligente. Así que sabía qué es lo que estaba preguntando. Hay un antecedente. Pablo también era fariseo. Dice que él, para ser fariseo o ser instruido bajo los pies de Gamaliel, desde muy corta edad, desde niño o adolescente,
Tenía que saberse toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías, al 100% de memoria. Eso incluía la ley. Digamos que este escriba o intérprete de la ley que le preguntaba al maestro, igual no tenía tanta retención como Pablo, pero al menos sí se debería de saber la ley de memoria al 100%. Así que sabía qué es lo que estaba preguntando. No era así como que no supiera qué es lo que decía. Y le dice al Señor, cumple con estos dos y cumples toda la ley. Y ciertamente con estos dos mandamientos se puede cumplir la ley. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Eso también se traduce que si yo lo amo, no lo voy a provocar a ira desobedeciendo sus mandamientos, los cuales fueron entregados en el Sinaí, y diciendo que eso no sirve para nada o que es inválido en estos tiempos. Así es como voy a amar al Señor, entrando en obediencia de su palabra y no de doctrinas. Y después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley también marca que en todo momento debes de ser justo con el prójimo, practicar la piedad, la misericordia. Y ese mismo escriba le pregunta, ¿qué cosa tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le vuelve a mencionar la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él justificando dice, no, pues practicando buenas obras. Y es cuando él le cuenta el pasaje del buen samaritano. Y le dice, misericordia quiero y no sacrificio, haz tú lo mismo. Así que vemos que aquí el Señor Jesús también enseñaba bajo la ley. Es por eso que se expone estas dos, mis hermanos, la ley escrita, la ley oral, para cuando uno esté leyendo, cuando habla el Señor Jesús en los evangelios, o cuando Pablo está hablando en sus cartas, tener esos datos acerca de qué ley están hablando o a cuál se están refiriendo cuando pareciera ser que la invalidan. Si se está refiriendo a la ley escrita entregada en el Sinaí, la única, o se está refiriendo a la ley oral, la cual se inventaron con el paso de los tiempos los judíos y que hasta el día de hoy le siguen dando mucha más relevancia o interés en sus enseñanzas. Es por eso que también el mismo Pablo dice que reprendía a Pedro, que le decía que no le enseñara las mismas cargas de los ancianos o de los padres. ¿A qué se estaba refiriendo? No se estaba refiriendo a la ley escrita, sino se estaba refiriendo a la ley oral y todo lo que eso involucra, lo que ya explicamos. Muchísimos mandamientos, el triple de mandamientos que lo que trae la ley escrita, más aparte todo lo que es las tradiciones de los ancianos, cómo vestirse, cuántos metros o cientos de metros debes de caminar solamente en el día del reposo, etcétera, etcétera. Muchas regulaciones que ellos hablaban. Es por eso que el Señor continuamente estaba quebrantando su ley de ellos, no la ley del Padre, porque Él la vino a cumplir, no a quebrantarla. Entonces Él les hacía ver que todo eso era algo absurdo, porque no era nada de lo que venía en lo que se les había entregado o se les había entregado para su enseñanza de ellos y también para enseñar a los que quisieran. Así que, pues, esto es solamente con la finalidad, hermano, que usted lo reflexione, lo escudriñe, que el Señor nos lleve a toda verdad, a toda justicia. Y pues yo creo que alguien dirá o pensará, pues, qué conservador, o qué legalista, o qué radical es este hermano, o se escucha este mensaje. La salvación es personal, mi hermano, y la relación con su Dios y con su Señor también es personal. Usted sabrá si lo toma, lo deja, lo escudriña, lo reflexiona, y ahí en esa relación íntima con su Señor y con su Salvador, lo instruya. Y pues cierro con este último versículo. Dice el Señor Jesús, dice, ¿a ustedes les parece que en las Escrituras está la vida eterna? Escudriñarlas, porque ellas dan testimonio de mí.
Así que este es el mensaje, mis hermanos. Espero que sea de bendición, de edificación para sus vidas y que toda la gloria y toda la honra la reciba nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y les enviamos un cordial saludo desde aquí, desde su casa de oración en San Roque 98. Amén.